Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer unos deliciosos cupcakes de zanahoria. Si os gusta la famosa carrot cake tanto como a mí, seguro que esta versión individual os va a encantar. Veréis que para el bizcocho utilizo varias especias como canela, jengibre o nuez moscada, pero también os digo que son totalmente opcionales y si queréis podéis omitir cualquiera de ellas. Aunque personalmente me encanta el toque de sabor que le dan al bizcocho. Las nueces también son opcionales y os lo digo porque sé que hay muchas personas que no las pueden comer, así que las podéis quitar para disfrutar de estos riquísimos cupcakes. También os mostraré cómo hacer la zanahoria pequeñita que puse en la decoración, que por cierto no es de fondant, es de buttercream y se hace de una forma muy sencilla. Así que si quieres saber cómo se hacen estos riquísimos cupcakes, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos zanahoria que he pelado y rallado muy finita, azúcar blanco normal, aceite, yo lo estoy utilizando de oliva, pero si queréis lo podéis utilizar de girasol, de maíz o de canola, harina de trigo común todo uso, huevos, nueces trituradas, polvo de hornear o levadura química, canela, jengibre y nuez moscada en polvo, y una pizca de sal. Empezamos añadiendo el azúcar a los 3 huevos que ya he puesto en la batidora. Lo batimos todo junto durante unos 5 minutos a velocidad media-alta o hasta que consigamos una mezcla cremosa y blanquita. Como veis, al final tendremos una textura sedosa y brillante, así que está perfecta para añadir el aceite mientras batimos a velocidad baja. De esta manera integraremos el aceite a la mezcla y mantendremos la textura cremosa y aireada que hemos conseguido al batir los huevos. Ahora sobre un colador de malla fina ponemos la harina de trigo todo uso junto a la canela, la nuez moscada y el jengibre en polvo. Añadimos también el polvo de hornear y lo tamizamos todo junto para evitar que se formen grumos en la masa. Añadimos también la pizca de sal que potenciará el sabor del bizcocho y mezclamos un poquito a mano para evitar que salgan volando los ingredientes secos. Hecho esto, batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora. Ya sabéis que esto es importante para no desarrollar el gluten de la harina y así tener un bizcochito súper esponjoso. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa, la tendremos lista para añadirle la zanahoria. Como veis, ya la tengo lista y rallada bien finita para que se integre muy bien con el resto de ingredientes. Y para este paso ya no es necesario la batidora, ya que lo mejor es hacerlo a mano con una espátula o una cuchara para no sobrebatir la masa. Como veis, al añadir la zanahoria, la mezcla se vuelve menos densa, ya que la zanahoria nos aporta mucha jugosidad a la masa. Por último y de manera opcional, añadimos las nueces troceadas y las integramos también a mano. Como os decía al principio, tanto las nueces como las especias, es decir, la canela, el jengibre y la nuez moscada, son totalmente opcionales, y podéis utilizarlas todas o ninguna o haciendo la combinación que más os guste. Ahora ya tenemos la masa lista para llenar nuestras cápsulas o capacillos. Y lo hacemos con una cuchara para helados o alguna otra medida para tratar de llenarlos todos por igual. De este modo se hornearán todos al mismo tiempo y tendrán la misma altura. Os cuento que como siempre estoy utilizando cápsulas de tamaño estándar que miden 5 centímetros de diámetro en la base, 7 centímetros en la parte superior y 3,5 centímetros de altura. Y con esta cantidad de masa a mí me salieron exactamente 12 cupcakes. Una vez los tengamos listos, los llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Estarán listos en unos 22 minutos, pero eso depende de cada horno. Por eso lo mejor es pincharlos en el centro con un palillo o un cuchillo antes de sacarlos del horno para comprobar que realmente están hechos por dentro. Recién sacados del horno los dejamos reposar 5 minutos en la misma bandeja para cupcakes. Pasado este tiempo los sacamos y los dejamos enfriar directamente sobre una rejilla. Y es súper importante no dejarlos en la bandeja más de 5 minutos, ya que si los dejamos más tiempo empezarán a crear humedad en la base y la cápsula empezará a despegarse. Hecho esto, los dejamos así hasta que enfríen por completo. Mientras vamos a hacer la mini zanahoria de la decoración, y para ello necesitamos azúcar glass, también conocida como azúcar impalpable o azúcar flor, mantequilla sin sal y colorantes alimentarios naranja y verde. Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente en un bol junto al azúcar glass, y como siempre os recomiendo tamizarla porque con la humedad ambiente se pueden hacer grumitos. Hecho esto, mezclamos un poquito con la batidora apagada para que el azúcar no salga volando. Luego batimos unos 5 o 6 minutos a velocidad media para que la mezcla se vuelva cremosa. Cuando la tengamos lista, vamos a separarla y a teñirla de color verde y naranja. Una vez las he puesto en las mangas pasteleras, os muestro las boquillas o duyas que voy a utilizar. Son pequeñitas, una de ellas es redonda dentada y la otra es más pequeñita todavía y completamente lisa. Ahora sobre una bandeja con papel encerado de horno empezamos a crear nuestras mini zanahorias. Con la buttercream verde y la boquilla dentada hacemos el tallo. Y como veis se hace con un movimiento primero hacia arriba y luego con una pequeña onda hacia abajo.
Cuando terminemos, con la buttercream naranja hacemos el resto de la zanahoria. Y es tan sencillo como hacer una espiral mientras presionamos la manga para que salga la crema. Si queréis podéis hacerlas más o menos largas, eso ya depende de vosotros. Y sobre el tamaño final, os cuento que siempre dependerá de la boquilla o duya que utilicéis, ya que si son muy grandes nos saldrán unas zanahorias más grandotas. Ya veréis que es muy sencillo hacerlas y que con un poquitín de práctica os saldrán perfectas. Eso sí, la buttercream debe estar cremosa pero consistente, ya que si no está bien batida o la crema queda muy aguada no podremos hacer estas decoraciones. Cuando terminemos nos llevamos la bandeja al congelador durante unos 15 minutos para que endurezcan. Mientras hacemos la buttercream del cupcake con azúcar glass, mantequilla sin sal y queso crema tipo Filadelfia o Finlandia. Empezamos batiendo a velocidad alta la mantequilla a temperatura ambiente durante unos 5 minutos. Luego tamizamos el azúcar glass sobre la mantequilla, mezclamos un poquito a mano y ahora lo batimos otros 5 minutos. Hecho esto, añadimos el queso crema y batimos un minuto más a velocidad alta. Seguro que muchos ya me habéis visto hacer esta crema porque os confieso que me encanta. El toque de queso crema le da una frescura al cupcake que combina muy bien con el resto de sabores. Y ahora sí, ya tenemos una crema con una textura increíble y con un sabor delicioso gracias al queso crema. Y algo que también me gusta mucho es que no queda demasiado dulce, y por eso no empalaga como otras cremas. Eso sí, es más delicada de conservar porque al tener el queso, el cupcake debe mantenerse en la nevera o refrigerador. Bueno, hecha la crema, la ponemos en una manga pastelera con la boquilla o duya que más nos guste. Esta que utilizo es de tamaño grande y como veis es dentada, así nos quedará un copete bien hermoso. Opcionalmente podemos decorar el borde de la buttercream con nueces trituradas. Eso es algo que a muchos les va a encantar, aunque si lo preferís también le podéis poner chocolate rallado o en virutas, o directamente fideos de azúcar de colores. Ahora sacamos nuestras zanahorias del congelador y con una espátula o un cuchillo las despegamos del papel encerado y directamente las dejamos sobre el cupcake para decorarlos para darles un toque muy bonito y que sobre todo nos da una pista del sabor del cupcake. Y ya sabéis, debemos conservarlos en la nevera y luego sacarlos unos 15 minutitos antes de comerlos. Os muestro cómo han quedado y lo tiernitos y jugosos que están. Lo primero, como siempre os digo, es comprobar que la cápsula se retira bien del cupcake, ya que se debe despegar fácilmente y el bizcocho debe quedar entero sin desmenuzarse. Y mirad qué rico se ve al partir un trocito. La verdad es que está súper jugoso y esponjoso. Además me encanta porque es un bizcocho con un sabor y un aroma delicioso gracias a las especias. Vamos, que lo tenéis que probar. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. María Belén ha hecho la tarta de manzana y dulce de leche. Toda una delicia que me alegro que disfrutaras. Yasmín ha hecho la tarta de limón y galletas. Se ve riquísima y por supuesto luce divina. Morenita nos envía su flan de leche condensada, un postre sencillo que me parece una delicia. Zaida nos sorprende con la tarta Cars, y la verdad es que le ha quedado súper chula. Y por último Andy, que nos muestra su tarta Fresier. Se ve espectacular. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!